Pablo Ladel, bienvenido a la Cueva del Erizo, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. El Paraíso Perdido es una de las obras paradigmáticas de la poesía occidental. ¿Qué ha supuesto para ti enfrentarte a esta obra? Pues aparte de lo obvio que es uno de los trabajos quizá más complejos a los que me he tenido que enfrentar, lo que ha supuesto es una sorpresa, porque en cómic no es muy usual que te hagan un encargo, y mucho menos que te hagan un encargo de estas características, y mucho menos que el que te haga el encargo sea una editorial que se dedica a poesía. No es este caso Sexto Piso, porque bueno, esto ya explico yo, ahí ha tenido un desarrollo un poco particular, pero el encargo nació de una editorial de Barcelona que se dedicaba a la poesía y que se les ocurrió hacer una colección de poesía adaptada a novela gráfica. La obra trasluce un profundo sentido metafísico, especialmente en los monólogos de Satán, que aparece como un héroe trágico. ¿Qué opinas a este respecto? Satán es el elemento troncal de la obra de Milton. No sé si a su pesar, fue una de las cosas que sabéis que enseguida le recriminaron, ¿no? Esa fascinación por el mal. Yo también intenté que Satán debería ser el elemento troncal de la adaptación. Como un poema épico que es, Satán necesita ser el Ulises de esto, ¿no? Y claro, cuando el peligro que corrió Milton ahí, que creo que realmente cayó absolutamente en él, es que cuando te pones de protagonista al malo, claro, le tienes que hacer un libreto interesante, tienes que profundizar en su idiosincrasia, en sus problemáticas, en lo que sienten, tal, y claro, acaba convirtiéndose más que en una obra, digamos, a mayor gloria de Dios, pues casi que a mayor gloria de Satán. Hay un fondo meditativo, incluso melancólico en la mirada de algunos personajes. Estoy pensando especialmente en el arcángel San Miguel. ¿Es así? El arcángel, bueno, la mirada de San Miguel, quizá yo ahí más que, no sé si se percibe como melancólica, yo quizá es la mirada menos melancólica que diría que hay en el tebeo, porque yo el acento en la mirada de San Miguel es el acento en el del que todo lo controla, ¿no? Un poco silenciosamente, ahí no se le escapa nada, y luego al final él es, digamos, lo utilicé un poco del elemento misterioso que parece como que está siempre en un segundo plano, pero al final es el que cierra el tebeo, ¿no? Cierra el tebeo y el paraíso. Aun siendo una obra profundamente barroca, sin embargo, se detecta un espíritu renacentista en las arquitecturas del cielo y en el bestiario que caracteriza la figura de los ángeles. ¿Cómo has pensado esta cuestión? El problema para adaptar visualmente el Paraíso Perdido a una obra de ilustración de cómic es que el Paraíso Perdido, como todas las obras de corte épico, también se me ocurre ahora, por ejemplo, El Señor de los Anillos, una cosa así muy actual. Son obras que ya están muy dibujadas, están ya muy descritas. Visualmente, aunque son obras escritas, pero visualmente tienen una carga muy potente. ¿Por qué? Pues porque la épica narra hechos que o no directamente no existen, o que son imaginarios o son exagerados, ¿no? Entonces, claro, el autor tiene que describir mucho aquello, porque el oyente es un mundo nuevo para él y se lo tiene que describir profusamente. ¿Qué pasa? Que si tú trasladas punto por punto eso, dibujas aquello tal cual lo ha escrito el autor, yo creo que ya no realizas una adaptación, sino que realizas prácticamente una escenografía. Entonces yo la iconografía que utilizó Milton es lo que más he variado en la adaptación. Me interesó más que el dibujo en el cómic tiene que servir para algo, claro, es un híbrido de texto e ilustración. Entonces el dibujo ahí tenía que contar cosas, y entonces
todo lo llevé al territorio de que, por una parte, el dibujo llevara la carga poética de Milton, lo que en el poema lleva las palabras, digamos, y también que visualmente el lector pues distinguiera narrativamente los espacios, el infierno, el cielo, el paraíso, y que rápidamente, también con una voluntad de competencia narrativa, ¿no?, que rápidamente el lector identifique pues los ángeles, el bando de Satán, etcétera, ¿no? Entonces todas estas iconografías de los ángeles como un mundo de aves, también por el detallito este de que Dios es casi como una especie de búho, el ave padre, ¿no? Luego, son juegos visuales para que en el lenguaje del TVO funcione. Me ha llamado especialmente la atención cómo representas nuestro mundo como una pesada bola que pende de una cadena. ¿Estamos presos de nuestra condición mortal o es eso justamente lo que nos hace libres, tal y como parece deducirse del paraíso perdido? Somos prisioneros, pero también el detalle de la cadena era como una tramoya que cuelga, ¿no? Porque también era jugar con esto de que Dios es este gran ególatra cósmico que pasa el tiempo creando mundos y tal, y era para subrayar precisamente esa sensación de escenario, de jueguecillo, de mundito que él se ha creado para juguetear un poco. El horizonte de la libertad es uno de los aspectos que más claramente aparecen reflejados en la obra. ¿Qué nos enseña el paraíso perdido que puede ser aplicado a nuestro momento actual? Nos enseña muchas cosas, pero sobre todo nos enseña quizá que los campeones de la libertad, como en este caso Satán, lo que pasa es que claro, no termina de lograr su objetivo. Pero los campeones de la libertad también tienen su peligro, porque bueno, la historia nos ha enseñado que cuando logran derribar ese orden establecido, en realidad lo que colocan es otro. O sea, derriban una mitología para sustituirla por otra, unos rituales para sustituirlos por otros y unas tiranías para sustituirlas a la larga o en breve por otras. Así que cuidado con esto. Pues muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Nada, gracias a vosotros.